El tema que estudiaremos se titula El infierno. Consideraremos que esta enseñanza es aliada del paganismo, pues la idea del tormento eterno no es enseñada por la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo hace una recomendación en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En que algunos prominentes religiosos de la Edad Media dejaron para la posteridad escritos y enseñanzas que por la aceptación universal que alcanzaron, se convirtieron en doctrina. Dos de los más influyentes de estos escritores fueron Agustín de Hipona, que existió de los años 354 al año 430 después de Cristo, y también Dante Alighieri, que vivió por los años 1265 al año 1321 después de Cristo. Agustín consideraba que debía de existir una purificación temporal para las almas imperfectas en el fuego del purgatorio. Al igual que otros pensadores influyentes de la iglesia que se consideraba cristiana, Agustín creía en la doctrina precristiana, es decir, en las ideas de los antiguos filósofos paganos. Para comprobar esto, léase el artículo purgatorio en cualquier enciclopedia. Copiaremos de la Enciclopedia Americana el dato sobre el artículo infierno. Según se da por asentado, el infierno es la morada de los malos espíritus, las regiones infernales, donde las almas perdidas y condenadas van después de la muerte, para sufrir tormentos indescriptibles y castigo eterno. Algunos han pensado que se trata de un lugar creado por Dios, donde Él castiga con severidad y por la eternidad a las almas de los incrédulos. También es la misma idea, el mismo concepto de los mahometanos, hindúes, persas, egipcios y griegos, quienes creen lo mismo. El apóstol Pablo, advirtiendo todas estas cosas que había anticipado, que la humanidad creería en esta clase de enseñanza antes que a la palabra de Dios. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Dante Alighieri fue el otro promotor. Se hizo inmensamente popular. Este se llama La Divina Comedia. Dicha comedia la dividió en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Se afirma que Dante llegó a estar tan fascinado y cautivado por los conceptos e ideas de los filósofos paganos, Platón
y Virgilio, que llegó a creer que estos poseían una inspiración de Dios. Pero, ¿quiénes eran estos filósofos? Virgilio era poeta, era un poeta pagano que existió por el año 70 al año 19 antes de Cristo y perteneció a la Escuela Nacional del Pensamiento Pagano. Platón nació en Atenas, Grecia, en el año 427 después de Cristo y fue discípulo del renombrado Sócrates. Fue la idea de estos hombres la que absorbió Dante Alighieri, la cual también vino a ser aceptada por la infinidad de dirigentes religiosos de la actualidad. Debido a esta comedia, algunos enseñan, e incluso pintores, hasta pintan el infierno como un lugar espantoso de infinitos tormentos, gobernados por el diablo, y donde un ejército de demonios sádicamente asan a los pecadores en su castigo. Según esta imaginación, allí se escuchan amargos lamentos, llantos, desesperadas maldiciones y gritos de los que sufren la pena eterna. Pero todo esto es una fábula. Brevemente estudiaremos el significado de la palabra infierno. Infierno es una palabra de la lengua española. Por lo tanto, debemos conocer el verdadero significado de esta frase. La voz hebrea original que se usa en el Antiguo Testamento para definir la palabra infierno es Seol y quiere decir tumba, sepulcro. Esto fue lo que dio a entender el salmista cuando dijo en el Salmo 9, y dice así el verso 17: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pero en otras versiones, como decir la versión antigua, dice de esta manera: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. David llegó a entender que para los malos no hay vida eterna, ya que en ellos no se efectuará la resurrección primera y quedarán en el sepulcro hasta la segunda resurrección para ser destruidos. Por eso, en Proverbios capítulo 15, verso 1 dice: el infierno y la perdición están lejos de Jehová. También tenemos la voz griega, Hades, y esta es empleada en el Nuevo Testamento para identificar la frase infierno, que se traduce en sepulcro. Por ejemplo, el caso que encontramos registrado en Mateo capítulo 11, verso 23, ahí nos dice, en el capítulo 11, verso 23 de Mateo, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abatida. Aquí el Señor le pronostica a Capernaum que sería echada hasta el sepulcro, o sea, al Hades, como su final. También el diccionario ideológico de la lengua española por Julio Cázares
interpreta la palabra infierno como abismo profundo. Pero como hemos notado, las enseñanzas paganas se apoderaron de la imaginación popular, y determinaron que las gentes aplicaran incorrectamente la vieja palabra latina infernus a las horribles descripciones de Dante Alighieri. Otro de los pasajes que ha sido mal empleado es Segunda de Pedro, capítulo 2 y su verso 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. En segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, que ya leímos, se usa la palabra griega tártaro y aparece solo una vez en el Nuevo Testamento, como lo es esta cita. Su significado, traducido al español, es de oscuridad del universo material, abismo oscuro, prisión. Aquí esta traducción se refiere concretamente a los ángeles caídos, a su privación de libertad, y no tiene ninguna relación con los humanos. Otro término que se ha usado mal es la palabra griega anotada en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 9, verso 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. En otras versiones, es decir, la versión antigua de Reina Valera, dice de esta manera: y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir a la gehenna, al fuego que no puede ser apagado. Este vocablo se deriva del nombre del estrecho y valle rocoso de Himnón, que se encontraba en las afueras de Jerusalén. Este era un lugar en donde se quemaban constantemente los desperdicios, la basura, la suciedad y los cadáveres de los criminales y de los animales, y eran arrojados a las llamas del Gehenna, es decir, al valle de Himnón. Normalmente todo lo que se arrojaba a este valle era destruido por el fuego hasta quedar completamente destruido. El Señor Jesús usó esta figura del Gehenna para representar el fin terrible de los que no se arrepientan. Por esta razón dijo: era mejor que un miembro del cuerpo se cortara y no que todo el cuerpo fuera echado al fuego. En la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento en que nos encontramos con la palabra infierno, la correspondiente voz griega es Hades, que no se refiere en absoluto a un lugar de fuego, sino es traducida como tumba o un hueco en la tierra. En algunos casos, los traductores unieron los significados y usaron equivocadamente el término
infierno de fuego. Por esto, la palabra de Dios nos aclara que cuando el ser humano muere, no es cierto que el malo se vaya a quemar al infierno inmediatamente o que el bueno se dirija al cielo. Para aclarar esta parte, vamos a leer lo que dice Eclesiastés en su capítulo 3, verso 19 al 20. Porque el suceso de los hijos de los hombres y el suceso de los animales, el mismo es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Note que dice, todo va a un mismo lugar. No dice a lugares diferentes. Por lo tanto, el bueno y el malo van a un mismo lugar. Es decir, al sepulcro, al infierno. Ellos van hasta el infierno o sepulcro hasta su resurrección. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. El sepulcro es el lugar de descanso para esperar ese momento final. Como dice Job en su capítulo 17 y verso 13, si yo espero, el sepulcro es mi casa. Haré cama en las tinieblas. Lo mismo es de suma importancia que comprendamos que cuando Cristo vino a la tierra, Él era carne, y cuando se llegó el momento de morir, Él descendió al infierno, esto es, a la sepultura. Así lo leemos en Hechos capítulo 2 y su verso 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Leyendo la versión antigua de Reina Valera, dice en su nota aclaratoria, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. La traducción original griega en este versículo es Hades, lo cual, como ya explicamos anteriormente, significa sepulcro, tumba. El alma de Jesús, su cuerpo, su carne, no vio corrupción, pues no fue dejado en el sepulcro, ya que resucitó después de 3 días y 3 noches. Ahora, hago la siguiente interrogación. ¿Cristo le predicó a los muertos? Algunos predicadores y teólogos sostienen que Cristo, cuando murió, le fue a predicar a los muertos. Esta idea la sostienen en lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, verso 19. Dice así, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí el apóstol Pablo, es decir, el apóstol Pedro, no está hablando de muertos. Y para comprobarlo, leamos el verso 18 que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
La parte importante de este versículo es vivificado por el Espíritu. Esto es, por el poder de Dios en ese Espíritu, o poder que predicó a los espíritus encarcelados. Pero ¿quiénes eran estos? Leamos el verso 20, ahí nos aclara. Dice así: los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje nos dice con claridad que Cristo le predicó en los días de Noé a los desobedientes de ese tiempo, cuando se aparejaba en el arca, pues el Espíritu de Cristo estaba en los que predicaban en esa época. Así lo dice Primera de Pedro, en su capítulo 1, verso 10 al 11.